Bueno, el último tema que quedaba por cubrir de esta primera unidad era lo que corresponde a legitimidad dentro del tema de poder político. O sea, habíamos dicho que en el texto de Vallés sobre poder político se hablaba sobre, o íbamos a rescatar como puntos principales, el poder como recurso y como relación. Segundo, los componentes del poder político que estaban en el anterior. Y nos quedaba por ver tipos de legitimidad. Entonces, recordando un poco lo del anterior, habíamos dicho que parte de los componentes del poder político son la autoridad, o sea, la percepción de legitimidad que la gente tiene respecto a quién ejerce el poder y cómo se ejerce el poder, que aparte otro de los componentes era la influencia, o sea, la capacidad de convencer que tenga quien ejerce el poder de que las políticas que desarrolla son las convenientes o de que la forma en que llega al poder es la conveniente. Entonces, bueno, todos estos temas de influencia y de construcción de autoridad están relacionados a la noción de legitimidad. El punto siguiente entonces, tipos de legitimidad, responde a de qué maneras, de qué distintas formas quien ejerce el poder puede tratar de construir autoridad, puede tratar de afirmar la legitimidad de su poder o de las políticas que desarrolla. Del mismo modo, también como otros actores políticos combaten la legitimidad de una cierta política y proponen otra política en base a otros argumentos. Entonces, todo esto de la percepción de legitimidad que haya sobre quien gobierna o sobre lo que hace el que gobierna tiene mucho que ver con cuestiones de discurso, cómo se construye discurso para legitimar algo o para discutirlo. Así que, bueno, a eso está relacionado este tema de tipos de legitimidad y el que empezó a presentar los tipos principales sobre cómo se puede abordar esto de cómo construye legitimidad una sociedad, un Estado, un gobierno o quien desarrolla una cierta política, fue Weber hacia comienzos del siglo XX. Hacia 1919, Weber propone tres tipos básicos de legitimidad: el tradicional, el carismático, basado en el carisma de quien ejerce el poder, y el esquema racional o racional legal. Y lo que él proponía era que todas las sociedades humanas, desde el arranque de la historia hasta el momento en que él estaba escribiendo, comienzo del siglo XX, habían estado basadas en distintas combinaciones de esos tres modelos de legitimidad. Distintas combinaciones de legitimación o por vía tradicional, o por vía carismática, o por vía racional o racional legal. Ahora vamos a ir a a qué características tiene cada uno de estos modelos, pero la idea de Weber era que los tres podían estar mezclados adentro de una sociedad X, pero con distinto grado de participación de cada uno de los elementos. Habrá sociedades y momentos más basados en un tipo de legitimidad y otros donde la forma de legitimidad cambia. Los modelos sobre los que habla el texto son el texto de Vallés, son estos tres modelos clásicos de Weber y agrega sobre el final un modelo más, el modelo de rendimiento, que por eso figura en negro al final de la diapo. O sea, los modelos que están allí en el texto en negro son los que efectivamente trata el texto de Vallés. Los tres de Weber, tradicional, carismático y racional o racional legal, y el de rendimiento, que es un agregado mucho más reciente. Yo a su vez agregaba en azul algunos que en realidad no están en el texto y provienen de otros autores, ¿vale? Entonces simplemente como referencia complementaria. El ideológico y el retributivo que planteaba Rial de Azúa, un autor uruguayo de mediados del siglo XX, y el modelo representativo de Deutsch, que es parecido al ideológico. Ahora luego lo repasamos y después agregaba para este video un posible modelo más, una vertiente más, la de la racionalidad, la legitimidad construida con base técnica, con un texto
de Torso y otros autores, que está en complementarios. En la carpeta de complementarios figuran dos textos en inglés sin traducir porque son solamente complementarios. De esos dos textos complementarios que hay, voy a estar hablando de uno, comentando este de Torso y otros sobre legitimidad técnica. Bueno, entonces, yendo a un repaso de los distintos modelos, eh, lo que planteaba Weber sobre los tres modelos clásicos, tradicional, carismático y racional o racional legal, hacía pie fundamentalmente en los dos primeros para las sociedades más históricas. La idea de Weber era que cuanto más atrás te vas en el tiempo, más hay de legitimación tradicional o carismática del poder político. Weber se imaginaba las sociedades antiguas funcionando normalmente en base a legitimidad tradicional. ¿Cómo se justifica el poder? Bueno, porque se maneja según las pautas que se siguieron siempre, ¿tá? Lo que indicaba la costumbre, lo que siempre sucedió. Una forma típica de eso son las monarquías hereditarias, ¿no? ¿Quién ejerce el poder? El hijo del anterior. Lo mismo respecto a cómo se ejerce el poder. En una sociedad que no tiene leyes, si uno se va a las épocas más antiguas, ¿qué legitimidad hay respecto a que lo que hace el que gobierna está bien o mal? Bueno, la pauta principal tendría a ser eh, hace lo conocido, las cosas de las que ya se tiene referencia. Así que el tradicional sería el modelo imperante de legitimidad cuanto más atrás te vas en el tiempo. Y lo que se imaginaba Weber era que ese modelo estaba en relación de complementariedad con el modelo carismático. Lo que se imaginaba Weber era, bueno, en una sociedad al estilo antiguo prima la legitimación tradicional hasta que en ciertos momentos surge un líder que es capaz de romper con la tradición y generar adhesión por sus propias cualidades. Entonces, si la legitimidad tradicional viene dada por, bueno, esto es correcto porque es lo que se hizo siempre, en una legitimidad de tipo carismático, la legitimidad está concentrada en la persona del líder que lleva adelante las cosas y se adhiere al sistema porque se adhiere a esa persona. El líder carismático entonces podía cambiar el esquema tradicional y fundar una nueva tradición a partir de un liderazgo de tipo carismático asociado a la persona. Después lo que construyó esa persona pasa a ser con el tiempo una nueva tradición y volvés a legitimar el sistema con una base de nuevo tradicional, pero a partir de una legitimidad carismática que rompió la tradición anterior. A su vez, lo que Weber planteaba era que conforme se llega a las sociedades modernas, las dos formas más clásicas de legitimidad van perdiendo lugar y ganando espacio lo que él llamaba la legitimación racional o racional legal. Lo de racional viene por el lado de la adecuación entre medios y fines. Basar la legitimidad de una forma de gobernar, de un contenido de gobierno, en que hay un cierto ajuste racionalmente planteado entre los objetivos que vos querés cumplir y los medios que estás disponiendo para llevar adelante esa política. Eso se iría estabilizando a través de leyes. La legislación sería la forma de consolidar los modos adecuados de relacionar los objetivos que querés conseguir con los medios por los cuales lo haces. Entonces, cada vez más en las sociedades modernas, la legitimidad estaría recayendo en las leyes. Es legítimo lo que sigue el patrón de leyes que se dictó. Bueno, entonces eso, pues para Weber, conforme pasás a las sociedades modernas con el desarrollo del Estado, cuanto más estados desarrollados tenés, más la forma de legitimidad está dada por el esquema legal, más que por las características carismáticas de los líderes o las tradiciones. De todas maneras, siempre lo que Weber estaba planteando era en cualquiera de las sociedades están combinadas las tres cosas. En cualquier gobierno puede haber una forma distinta de combinar esos tres modelos. Solo que para Weber, entre el siglo XIX y el siglo XX, iba pesando cada vez más la legitimidad racional apoyada en
el cumplimiento de leyes y iba teniendo menos espacio la legitimidad carismática y la legitimidad tradicional. Bueno, una cosa que quería agregar sobre esto. Si bien la legitimidad tradicional uno puede asociarla a, bueno, sí, esas son las pautas más conservadoras de sociedades más clásicas, más antiguas, en definitiva siempre hay un poco de legitimidad tradicional en todas las políticas que uno va a desarrollarse. Muchas veces parte de la argumentación para hacer algo es, bueno, esto siempre se hizo antes. Y al revés, para combatir una nueva propuesta de política, muchas veces lo que se plantea es, esto nunca se había hecho, esto va totalmente a contrapelo de lo que se hizo siempre. Y entonces el que lo está impulsando que dice, no, en realidad esto es algo que siempre se hizo, ya se hizo anteriormente en tales y tales ocasiones. Así que bueno, no tomarlo de la legitimidad tradicional como algo muy ajeno a nosotros, sino que en realidad es muchas veces parte del discurso. Por citar un ejemplo, por ejemplo, cuando empieza a desarrollarse el programa de maestros comunitarios en el primer gobierno de Vázquez, esto de los maestros que van a los hogares a ayudar a los niños con las tareas de las escuelas en las casas y hablar con los padres y hacer contacto con la familia y entonces llevar la educación de la escuela a las casas de la gente, a veces había resistencias de parte de gente de las escuelas diciendo, bueno, pero yo qué sé, ¿quién controla al maestro comunitario? ¿Quién sabe lo que está haciendo él y cómo enseña él en las casas? El lugar de la enseñanza primaria es adentro de la escuela. Eso era un discurso de algunos de los directores y maestros. Por otro lado, la gente más vinculada a maestros comunitarios decía, bueno, no, en realidad esto que estamos planteando hacer ahora a través de este programa tiene raíces en una tradición de la escuela primaria en algunos de sus espacios. Por ejemplo, los maestros rurales han desarrollado esa tarea de vincularse con el medio y vincularse con las familias desde mediados del siglo XX. Entonces, este tipo de trabajo que nosotros estamos pautando forma parte de las mejores tradiciones de la institución. Entonces, frente al surgimiento de una propuesta, puedes tener un discurso atacando esa propuesta en términos de esto nos lleva a un lugar distinto del que la institución ha estado manejando sobre cómo hacer las cosas, y un discurso que busca legitimar esa nueva política diciendo, no, esto es parte de lo que la institución siempre hizo y es parte de sus tradiciones. ¿Tá? Así que bueno, cualquiera de los tres componentes puede estar muy presente en las argumentaciones y las discusiones para construir legitimidad o para combatir la legitimidad de algo actualmente. Tanto argumentaciones por el lado de lo tradicional como por el lado de las cualidades del líder que impulsa esa política o del caudillo político que lleva adelante las cosas. Aprovechar a mencionar al pasar también la legitimación carismática de la que hablaba Weber tiene muchísimo que ver con un patrón histórico del Uruguay como el de los caudillos. El liderazgo caudillesco en Uruguay como fenómeno histórico e incluso como parte de la política moderna es tal cual un ejemplo de legitimación carismática. Acompaño esta propuesta porque la hace el líder al que yo sigo. Y bueno, y sin duda que la legitimidad racional y el apego a leyes es también algo muy presente en las discusiones sobre legitimidad actualmente. Para Weber entonces los tres modelos básicos eran esos y por ahí andaba la historia de la humanidad en una combinación diferente de cada uno de esos tres elementos. No obstante, este tema ha sido muy exitoso en cuanto a interés de los autores por agregar material y modelos y componentes a este tipo de discusión, así que ha habido muchos autores que han ido agregando con el tiempo modelos nuevos. Entonces, por ejemplo, Real de Azúa, como ya dije, uruguayo, planteaba algunos modelos nuevos para agregar y ponía, por ejemplo, la legitimación ideológica. Es incluso interesante marcar la diferencia de época entre Real de Azúa y Weber y hasta de origen. Weber escribía en Alemania a comienzos del siglo XX, un país que
hasta comienzo del siglo XX había tenido muy poca relación con el sistema democrático. Weber tenía muy poca experiencia con sistemas democráticos, con voto universal, etc. Lo que Real de Azúa dice entonces, ya para la segunda mitad del siglo XX, es, bueno, a Weber le había faltado esa vivencia de la democracia. Entonces, para Weber la forma principal de la legitimación en el Estado moderno es cumplir con las leyes, que se cumplan las leyes. Ahora, él decía, eso es algo como muy desapegado, muy neutro y falto de calor de la gente respecto a la adhesión al sistema. En un sistema democrático, la gente muchas veces adhiere al poder, acompaña las decisiones del poder o respalda el sistema y respalda el gobierno por otras razones mucho más eh, activas, mucho más vivas que el solo hecho de, bueno, se respetan las leyes. Hay entonces, decía él, muchas veces un componente ideológico de adhesión. Se adhiere a ciertas políticas o se adhiere al gobierno o a tal gobernante porque se sintoniza en términos ideológicos con la propuesta. Lo mismo respecto a cómo los gobernantes o cómo quienes llevan adelante una política argumentan esa política. Muchas veces parte de la argumentación es ideológica. Queremos llevar adelante esta política porque es una política de izquierda o porque es una política liberal y yo soy liberal o yo soy de izquierda o yo soy socialista. O sea, lo ideológico forma parte también de la construcción de legitimidad. Y esto tiene bastante que ver, y por eso los ponía juntos, con la propuesta de Deutsch de una legitimidad en términos de representación. Ponía estas juntas porque las dos están vinculadas a la democracia moderna, a la democracia con voto universal, eso de lo que Weber no tenía tanta experiencia previa. Tanto a través de una legitimidad por vía de, lo que pasa es que este gobierno está representando a la gente por cómo fue elegido y representando a la gente en lo que hace, como por el lado de la representación ideológica, la sintonía ideológica entre la gente y el gobierno, la democracia habilita a esos dos tipos de legitimidad, a legitimar por ideología y a legitimar por representatividad. A su vez, Real de Azúa agregaba otro componente de la construcción de legitimidad, que sería la legitimidad retributiva, con el ejemplo histórico bien presente en Uruguay de la política clientelar. La clásica política uruguaya de político trata de juntar votos ofreciendo un beneficio concreto al que lo vote. La clásica historia del Uruguay de ofrecer un empleo público u ofrecer la conexión a determinado servicio público en el Uruguay de la década del 50, 60, como elemento fundamental de la construcción de relación entre políticos y votantes y como parte entonces de la legitimidad del sistema. Bueno, recogiendo esa idea de, de matriz clientelar, Real de Azúa planteaba, bueno, entonces una parte sustantiva, súper importante de cómo se genera legitimidad para el gobernante y para el sistema es la lógica retributiva. ¿Qué beneficio estoy recibiendo yo o voy a recibir yo del gobernante y del sistema? Y por eso adhiero, apoyo o no apoyo. Por acá había quedado con los modelos que agregaba en el PowerPoint que ya figuraba en EVA, pero para la grabación agregué uno más. Total, estamos hablando de complementos, así que si es por cuestiones complementarias se puede ir sumando cualquiera, está fuera de los contenidos obligatorios que tenemos. Agregaba un modelo más, que es el de la legitimación técnica. Eh, la legitimidad técnica comportaría el construir discurso respecto a algo en base a la racionalidad de los técnicos de cierta disciplina, diciendo, bueno, ¿no está? Hay que hacer esto por tales y tales razonamientos de carácter económico, si estás hablando de política económica, ambiental, si estás hablando de políticas que repercutan en el ambiente, base técnica agropecuaria, lo que sea. La cuestión es que conforme el Estado interviniendo, ha estado pasando a intervenir en cada vez más temas,
cada vez más se precisa tener una legitimidad técnica como base, construir un discurso de racionalidad técnica. Cuanto más complejo sea el tema en que te estás metiendo, menos va a alcanzar con decir, el gobierno lo decidió porque se le ocurrió decidirlo, y más tiene que mostrar un sustento técnico en la intervención. Pero a su vez ponía como referencia el texto este de Torso y otros autores que está en la bandeja de complementarios, porque lo que tratan en ese texto es justamente cómo puede haber complementariedades y tensiones a resolver entre la legitimidad técnica y la legitimidad de, diríamos acá con los modelos que estaban presentados acá, con la lógica representativa. Ellos concretamente lo que estudian en ese trabajo, como mencionaba, está en inglés entre los complementarios, es un trabajo sobre política ambiental danesa. Y lo que tratan es la complementariedad y confrontación entre la legitimidad técnica y la legitimidad por vía de participación. Lo que plantean es, bueno, siempre hay una complementariedad a resolver, una tensión a resolver entre esas dos maneras de argumentar. El gobierno va por un lado con una política diseñada por los técnicos, por tanto, con un respaldo, con una legitimidad de corte técnico. Ahora, con eso baja a una localidad concreta, a un lugar concreto, y lo que ellos plantean en su caso de estudio es cómo, al bajar muy concretamente a la implementación de esa política en cada uno de los padrones donde va a tratarse, viendo la aplicación con cada uno de los propietarios de esos padrones, empieza a jugar la tensión entre qué es lo que te dice el discurso técnico que hay que hacer en general y qué características se supone que tiene el territorio ese específicamente, y entonces lo que te dijeron los técnicos, qué tanto aplica o cómo a ese lugar concreto. Y ahí empieza una disputa en términos de quién sabe más sobre las cosas. Los técnicos saben sobre las generalidades de lo que dice la disciplina. A su vez, la población del lugar, los propietarios de cada lugar, los productores de cada lugar, muchas veces tienen un conocimiento fino de qué es lo que pasa en ese territorio, por ejemplo, hasta dónde se inunda cuando llueve o no, que puede ser mayor que el de los técnicos respecto al caso concreto. Entonces lo que ellos plantean es, bueno, cómo las políticas tienen que construirse por un cierto equilibrio, balance, discusión y encuentro y negociación entre la plataforma que trae la institución cuando viene con una cierta base técnica y cómo eso confronta, choca, se articula y complementa con lo que le aportan desde el lado de la participación, la población local, los productores locales, etc. Lo que ellos plantean entonces es, bueno, siempre hay esa tensión en juego. No puedes ir completamente, o muchas veces no puedes ir 100% a una sola cosa. No te puedes ir 100% a me quedo solo con el discurso técnico y no tomo en cuenta nada de lo que me están diciendo en el lugar. Y de la misma manera, si uno va a hacer una política 100% respecto a lo que le diga a la gente del lugar sin tener en cuenta el discurso técnico, puede estarle errando también. Entonces, bueno, el texto de ellos lo que plantean es eso, como hay siempre una cierta confrontación posible, latente, en hasta dónde voy por la participación y hasta dónde voy por la base técnica. Está buenísimo basarse en las dos cosas, pero esas dos cosas son un poco opuestas entre sí, al menos potencialmente, ¿tá? Así que ahí tenés un equilibrio para resolver. Me interesaba este texto porque en realidad en política ambiental, por ejemplo, es una oposición y articulación súper presente, súper común. Em, es bien frecuente que vos tengas una determinada recomendación desde la faz técnica, y cuando la vas a implementar tengas que ver hasta dónde la comunidad local, la población local, avala ir por ese tipo de solución y qué tanto tenés que cambiarla o no, o proponer un formato intermedio. Y esto es bien presente porque a veces no es muy posible construir políticas ambientales de manera súper verticalista, súper esto es lo que ordena el gobierno y punto,
porque si hay resistencias locales, la política suele ser débil como para simplemente imponerse. Tenés entonces que articular con la población local y ver qué solución intermedia en el equilibrio entre participación, por ejemplo, y faz técnica puede ser viable. Así que bueno, estaba interesante esto de tener en cuenta no solo la legitimidad por vía técnica, sino también cómo esa legitimidad entra en tensión con otras. Para el caso que planteaban los daneses, concretamente con lo que Deutsch llamaría legitimidad representativa, en tanto la tensión es entre participación y legitimidad técnica en el caso de ellos. Por supuesto mencionar también otro detalle, que a veces la legitimidad técnica entra en confrontación entre unas disciplinas y otras. Otra cosa típica. Los especialistas en ambiente me están diciendo cierta cosa, mientras los especialistas en ganadería o los especialistas en minería me están diciendo otra. Conflictos mineros, ni que hablar, ¿no? Puedo tener un discurso técnico respecto a la minería, llevado adelante como parte de la argumentación de una cierta política, y desde otras disciplinas, desde la agropecuaria o desde el ambiente o desde el ordenamiento territorial, me van a estar confrontando con otro discurso técnico posicionado desde otro lugar. Así que bueno, eso, no solamente a veces se argumenta desde una legitimidad y se combate a eso desde otra forma de legitimidad, desde otro discurso, sino que a veces desde un mismo tipo de legitimidad se forman bases distintas y confrontan actores desde discursos contrapuestos, aún dentro de un mismo campo de legitimidad. Finalmente, el último de los modelitos que sí comenta el texto de Vallès es el modelo de rendimiento. El modelo de rendimiento tiene mucho que ver, como apunta la diapo por ahí, con el tema de los resultados, con si una política es eficaz o no es eficaz. No es nada casual, en definitiva, que el texto de Vallès introduzca como modelo agregado esto de rendimiento, ya que el tema del rendimiento de las políticas ha sido situado cada vez con más importancia, sobre todo desde los años 90 para acá. Entonces, confrontando esto con el modelo racional legal de Weber, si Weber estaba hablando de, bueno, hacia comienzo del siglo XX es cada vez más importante como base de la legitimidad mostrar que la política siguió todos los pasos legales necesarios para ser llevada adelante, la lógica de rendimiento está parada como que en la vereda enfrente respecto a eso y de vuelta con una lógica de complementariedad y tensión. La legitimidad por rendimientos lo que implica es preguntarse, bueno, ¿y eso tuvo resultado o no tuvo resultado? ¿La política es eficaz o no es eficaz? ¿Consigue lo que quiere conseguir? Y cuando consigue lo que quiere conseguir, ¿lo hace con qué consumo de recursos? ¿El uso de los recursos es eficiente o no es eficiente? Bueno, la construcción de legitimidad por rendimiento hace a todo este tipo de argumentaciones. Basar la argumentación de una política o basar el combate a una política, basar la legitimidad de un gobierno o basar la crítica a un gobierno en base a los rendimientos, los resultados. ¿Funcionó o no funcionó lo que hiciste? Este tipo de legitimidad, decía, desde finales del siglo XX para acá viene resultando cada vez más importante, en definitiva porque viene resultando cada vez más importante también el desarrollo de evaluaciones. Hace, ¿cuánto? 30, 40 años atrás no era nada frecuente que una política se evaluara. Los gobiernos hacían determinada cosa, el Estado hacía determinadas cosas, por lo general no tenías evaluaciones concretas de si lo que había hecho había funcionado o no había funcionado. Ahora es cada vez más común, no totalmente extendido, pero sí cada vez más común contar con evaluaciones de las políticas. Y cuanto más contás con evaluaciones de las políticas, más entonces empieza a aparecer una pata nueva de construcción de legitimidad en términos de resultados. ¿Se llegó o no se llegó? Y se llegó o no se llegó, ¿con qué grado de consumo de recursos, más eficiente o menos eficiente? Bueno, así que esto sería todo en cuanto a tipos de legitimidad. Los clásicos de Weber, tradicional, carismático y racional,
y vamos a estar incorporando como parte de los contenidos obligatorios el último modelito, el de rendimiento, porque está en el texto base que tenemos con Vallés en el capitulito de poder político. Y agregamos de chapa, aunque no están en el texto y no iría dentro de los contenidos obligatorios, el ideológico o representativo, el retributivo y el técnico. Por último, decir que, bueno, algunos ejemplos de cómo esto puede funcionar de distinta manera en distintas políticas. Decía al comienzo que esta construcción de legitimidad hace a una sociedad en general. Uno lo que puede estudiar es cómo una sociedad en una cierta época se basa más en ciertos tipos de legitimidad o en otros. Lo mismo se puede pensar para un gobierno, lo mismo se puede pensar para un gobernante, cómo un cierto gobernante justifica su autoridad y las políticas que desarrolla, pero que además política puede haber una base distinta, una composición de legitimidad distinta. Por eso está interesante esto de los modelos, porque, qué sé yo, no es lo mismo si uno va a tratar una política de turismo que una política educativa, que una política de seguridad o una política de relaciones internacionales. El tipo de legitimidad que se construye, el tipo de discurso que se plantea puede variar mucho de una política a otra. El comportamiento de un gobierno y de la oposición en cómo argumentan y cómo confrontan políticas puede variar mucho de un campo a otro. Entonces, por ejemplo, en política fiscal, política impositiva, en el primer gobierno de Vázquez, Astori, cuando lleva adelante la reforma tributaria del impuesto a la renta, dice, bueno, y desarrollamos esta política porque es una política de izquierda. Es una política de izquierda en materia de impuestos. ¿Por qué? Porque remite a que paguen más impuestos los que tienen más ingresos, etcétera, etcétera. No importa el contenido de la argumentación concreta, lo que quería destacar de esto es cómo en algunas políticas puedes encontrar algunos actores políticos que dicen, ¿por qué estoy haciendo esto? Por ideología. Esta es la política que corresponde al formato ideológico que quiero llevar adelante. Entonces, en política impositiva, primer gobierno del Frente Amplio argumentó que su política fiscal tenía base ideológica. En cambio, es bastante poco frecuente, no digo que esté totalmente ausente, pero bastante poco frecuente encontrarse discursos de tipo ideológico como argumentación principal en cuanto a política educativa. Uno escucha el debate educativo en Uruguay y el componente principal, el eje principal de argumentación, por lo general no es nunca la ideología, no se argumenta ni desde la oposición ni desde el gobierno, hacemos esto por principios ideológicos. Habría en cambio, por ejemplo, en la política de los gobiernos del Frente Amplio sobre educación y con base sobre todo en las que se desarrollaron desde el primer gobierno de Vázquez a través de la ley de educación, mucha base en una legitimidad de corte representativo. Parte de lo que hace la ley de educación del primer gobierno de Vázquez es generar espacios de representación para una mayor cantidad de actores. Entonces, sí hay un discurso del gobierno respaldando la política que se desarrolla en términos representativos. Bueno, desarrollamos esta política porque es lo que está avalado por el conjunto de actores que trajimos aquí a dialogar y a estar representados en la construcción. En cambio, desde lo que fue la oposición de los 3 periodos anteriores de gobierno, estaba muy marcado como la legitimidad, la construcción de discurso desde el lado de la oposición iba por el lado fundamentalmente de los rendimientos, de los resultados. Se generó tanto gasto y sin embargo no tenemos resultados tan buenos como quisiéramos en tal y tal aspecto. Así que tenemos un discurso con un fuerte contenido representativo por un lado, opuesto a un discurso que iba principalmente por rendimiento y resultados por el otro. Bueno, esto simplemente para mostrar cómo, poniendo al lado política fiscal y política educativa, la forma de construir argumentación tanto del gobierno como de la oposición puede variar muchísimo. Los tipos de legitimidad que se quieren construir, las bases de la legitimidad son bien diferentes. Entonces, bueno, pues ¿para qué sirve esta referencia? Para sugerir frente a cualquier política que uno tenga que mirar, cualquier política con la que esté trabajando, pasar por la pregunta de cómo están construyendo legitimidad, cómo están construyendo discurso,
los que impulsan esta política y los que se oponen a esta política. Y para eso el espectro este de modelos que estuvimos viendo es bien útil.